Es curioso cómo en la vida diaria, absolutamente todos somos usuarios constantes de procesos y herramientas que en realidad no entendemos a profundidad. O sea, operamos con ellas todo el tiempo. Sí, totalmente. Vivimos rodeados de milagros modernos, operando estas herramientas con total normalidad. Pero rara vez nos detenemos a pensar en los engranajes invisibles que las hacen posibles. Exacto. Apretamos un icono en una pantalla y bueno, en cuestión de media hora, una persona nos trae la cena caliente, directamente a la puerta de nuestra casa. O decidimos tomar una pastilla para aliviar un dolor de cabeza, simplemente porque la caja de cartón promete que el malestar va a desaparecer. Operamos en un modo automático casi absoluto. Confiando ciegamente en sistemas desarrollados por otras personas. Pero a ver, hoy vamos a apagar ese piloto automático por completo en este análisis profundo. Me parece perfecto. Es necesario. El objetivo de nuestra exploración de hoy es equipar a quienes nos escuchan con un verdadero kit de herramientas mentales. Nos basamos en una excelente presentación universitaria de la UCES para desmitificar qué es realmente la ciencia desde sus cimientos. Una misión ambiciosa, sin duda. ¿Lo es? Queremos que la audiencia aprenda a distinguir de manera crítica entre el conocimiento real, metodológicamente fundamentado, y, digamos, las simples suposiciones o el pensamiento mágico, porque entender esto cambia por completo la forma en que percibimos la realidad. Y para poder siquiera empezar a diseccionar un concepto tan masivo como el método científico, pues primero necesitamos ordenar nuestro vocabulario básico. Claro, definir de qué estamos hablando. Exacto. En las conversaciones cotidianas hay 3 palabras que solemos intercambiar todo el tiempo, a menudo usándolas como sinónimos, pero que conceptualmente son muy distintas. Hablo de ciencia, técnica y tecnología. Bien, vamos a desglosar esto desde el principio. Y creo que la mejor manera de visualizar la sutil diferencia entre estas 3 ideas es salir de los fríos laboratorios y entrar directamente a una cocina hogareña. Pensemos en hornear un pastel. Me encanta esa analogía. La cocina es, después de todo, el primer gran laboratorio de la humanidad. Totalmente. Entonces, imagínate que tenemos a la mano la vieja receta mecánica de la abuela. Las instrucciones dicen mezclar harina, batir huevos con azúcar y meter la bandeja a 200 grados. Ajá. Esa serie de pasos a seguir, eso es la técnica. Es puramente el saber hacer. La técnica responde directo a la pregunta de cómo se hacen las cosas. Claro, nace de una necesidad utilitaria. Quieres un producto final, en este caso, un pastel delicioso para la merienda. Y la técnica tiene una dirección muy clara, o sea, va de lo general a lo particular. Sí, se aplica un proceso empírico y ya. Pero el detalle crucial aquí, es que quien sigue esa receta familiar no necesita saber absolutamente nada sobre termodinámica. Solo sabe que si sigue los pasos, el pastel se materializa. Y justo en ese punto de ignorancia mecánica es donde entra a brillar la ciencia. Porque la ciencia no se conforma con el pastel terminado. Busca entender la reacción química de la levadura. Busque el por qué. Exacto. Busca comprender cómo el calor transforma las proteínas del huevo a nivel microscópico. La ciencia se obsesiona con el porqué de las cosas, yendo en sentido inverso, de lo particular a lo general. Retomando tu ejemplo culinario, la tecnología es la convergencia espectacular de ambas disciplinas. O sea, el saber cómo y el por qué al mismo tiempo. Así es. Si tomamos esa técnica ancestral de hornear y la combinamos con la ciencia química que describiste, podemos inventar, digamos, un horno de convección moderno, con ventiladores internos. Resolviendo el problema clásico de que los pasteles se quemen de un lado. Eso es tecnología aplicada. Y dentro de la tecnología, fíjate que hay una subdivisión vital. Ese horno de acero sería la tecnología dura, que transforma materiales tangibles. Pero también está la tecnología blanda. Que es intangible, pero igual de poderosa, ¿verdad? Exactamente. Son los conocimientos organizacionales. Por ejemplo, el software en la nube que gestiona los inventarios de harina en una panadería industrial. Ambas aplican principios científicos para resolver problemas. Establecer de manera tan clara que la ciencia busca el por qué nos obliga a hacer una pausa. A ver, ¿cómo diablos se construye ese conocimiento tan profundo? No aparece de la nada, desde luego. Claro que no. El conocimiento opera como una inmensa espiral, una construcción colectiva en constante movimiento. Es un ciclo social ininterrumpido. O sea, pasa de la socialización de una idea preliminar
a su exteriorización, luego se combina con otras disciplinas y finalmente la sociedad lo interioriza. Solo para volver a empezar a cuestionarlo después. Exacto. Pero hay una advertencia crucial. Para que este conocimiento sea científico, debe sostenerse de manera rígida sobre ciertos pilares inquebrantables. Los famosos principios metodológicos. El primero es la reproducibilidad. O sea, que el experimento que alguien hizo en un país pueda ser replicado bajo las mismas condiciones. No puede ser un truco de magia oscuro a puerta cerrada. No, y esa cualidad opera junto con la repetibilidad. Así es. Un hallazgo debe poder repetirse tantas veces como sea necesario para confirmar su veracidad estadística. Pero el tercer pilar epistemológico es, con diferencia, el más fascinante. ¿Cuál es? Lo fascinante aquí es el concepto de la falsabilidad. A ver, a primera vista esa palabra suena a que alguien está cometiendo un fraude, como falsificando billetes o algo así. Es una reacción natural al término, pero en filosofía de la ciencia significa lo contrario. Es la capacidad de someter una teoría a pruebas diseñadas activamente para intentar demostrar que es falsa. O sea, intentar destruirla a propósito. Literalmente. Y contraintuitivamente, su mayor fortaleza no es ser vaga, sino hacer predicciones tan precisas que a pesar de los intentos de refutarla, la teoría sigue en pie. Me detengo un segundo aquí para plantearte un desafío. Adelante. Si la ciencia es tan objetiva y universal, ¿por qué cambia constantemente? Un año dicen que el café es terrible y al siguiente que es un elixir de vida. ¿No hace esto que la gente confíe menos en los científicos? Es una paradoja aparente y una preocupación muy válida para quienes nos escuchan. Pero en la práctica, esa revisión constante es exactamente lo que hace fiable a la ciencia. ¿Por su capacidad de dudar? Exacto. Su trabajo es dudar para separar lo comprobable de lo falso. A diferencia de un dogma inmutable, el método científico asume desde el minuto cero que sus conclusiones son provisionales. Claro, se actualizan cuando tenemos mejores microscopios o datos. Ese cambio de opinión no es un defecto, es el sistema funcionando para purgar sus propios errores. Y para que esa corrección ocurra de manera ordenada, necesitamos desesperadamente un mapa estandarizado. Ese mapa es el método científico. Que transforma nuestras intuiciones subjetivas en hechos rigurosos. Como define el filósofo Mario Bunge, es un conjunto de reglas para llevar a cabo una investigación. Es un ciclo muy meticuloso. Arranca con curiosidad, identificas un problema. Luego, te sumerges en la literatura previa para no reinventar la rueda. Y ahí construyes una hipótesis arriesgada. Sí, la cual testeas con experimentos, analizas los datos y sacas conclusiones. Si tu hipótesis era errónea, el progreso es igual de valioso porque ya sabemos qué callejón sin salida evitar. Aquí es donde se pone realmente interesante visualizar la magnitud de este esfuerzo. Todo este camino desde la idea hasta el libro de texto universitario, podemos verlo como una gigantesca planta de tratamiento de agua. Desarrollemos a fondo esa imagen porque captura a la perfección la idea de los filtros metodológicos. Imagínate la boca de la planta. Por ahí entra un torrente de agua oscura y turbia. Esa agua sin filtrar son las corazonadas, los sesgos y la intuición del investigador. Un líquido muy subjetivo. Demasiado. Y choca contra la primera barrera. El protocolo de investigación estricto y los comités de ética. Si logra cruzar eso, se convierte en un artículo original y entra al segundo gran filtro. ¿Qué es la revisión por pares, el famoso peer review? Exacto. Y durante ese proceso, el artículo se envía de manera anónima a científicos independientes en todo el mundo. Ellos actúan como los reactivos químicos de purificación. Buscan fallos matemáticos o de diseño. Aplican la falsificación en tiempo real. Así es. Si el trabajo sobrevive a ese escrutinio despiadado, se publica. Otros laboratorios lo replican y finalmente sale de la planta como agua potable, pura y 100% segura. El conocimiento objetivo. Es un embudo de exigencia extrema. Entra la observación de una planta en la selva y décadas después sale embotellada como un analgésico comprobado y seguro. Ese embudo es el motor de nuestro progreso. Pero es imperativo entender que la ciencia no siempre usa las mismas herramientas de medición en esa planta purificadora. Claro, depende de lo que intentes filtrar. Exacto.
Si estudias la división celular de una bacteria, tu abordaje será opuesto al de un sociólogo que estudia votantes indecisos. Necesitan diferentes lentes conceptuales. A estos lentes se les llama paradigmas y enfoques. El filósofo Thomas Kuhn definió el paradigma como un marco de referencia compartido por una comunidad para determinar qué problemas y métodos son válidos. Y en términos de enfoque de observación, nos dividimos fundamentalmente en dos, el cuantitativo y el cualitativo. Empecemos diseccionando el cuantitativo. Este parte de la premisa de que hay una realidad objetiva única que solo espera ser medida. Sí, de raíz muy positivista. Exacto. Aborda los fenómenos usando datos numéricos, estadística y lógica deductiva. Su ambición es probar teorías bajo escenarios controlados para generalizar resultados. Son los datos duros. Hablamos de sensores de temperatura, encuestas masivas o ensayos químicos doble ciego. Todo se traduce a variables matemáticas irrefutables. Pero en contraste total tenemos el enfoque cualitativo. Su mecánica es inductiva e interpretativa. Asume que la interacción humana genera múltiples realidades subjetivas. El investigador no se encierra en un laboratorio. Sale a las calles, interactúa cara a cara en ambientes naturales donde las variables son incontrolables. Recurriendo a entrevistas de horas o historias de vida. No busca estadísticas masivas. Busca comprender los matices y el contexto humano. ¿Estos son los datos suaves o profundos? Ahora dejemos que la voz del abogado del diablo intervenga un momento. A ver. Si el enfoque cualitativo usa datos suaves y admite que el investigador altera la realidad, ¿no corre el riesgo de dejar de ser ciencia y volverse puro periodismo de opinión? Es un cuestionamiento súper común, pero la respuesta es firme. No deja de ser ciencia. El rigor cualitativo es estricto, pero diferente. ¿En qué sentido? Usa la etnografía o herramientas como la triangulación, que es cruzar múltiples fuentes testimoniales y documentales para confirmar que la conclusión no es inventada. El rigor no es monopolio de las matemáticas. Hay una enorme lógica en esa convivencia. Si conectamos esto con el panorama general, vemos por qué existe esta división. Las ciencias naturales gravitan hacia lo cuantitativo. Porque un electrón no cambia de opinión política. Exactamente. Pero las ciencias sociales y humanidades necesitan el microscopio cualitativo para descifrar las motivaciones emocionales de las personas. Afortunadamente, hoy usamos mucho el enfoque mixto. Medir el desempleo con estadística, pero también escuchar los testimonios cualitativos te da un diagnóstico infinitamente más preciso. Y llevando toda esta teoría al mundo material, es crucial mostrar cómo estas metodologías salvan vidas reales todos los días. Pensemos en la investigación biomédica y clínica. Donde los errores cuestan vidas. Así es. Un cirujano no puede recetar basándose en corazonadas. Sus decisiones deben anclarse en evidencia válida que ya pasó por la planta purificadora. Entonces, ¿qué significa todo esto para los profesionales de la salud? ¿Cómo procesan esa información? Podemos entenderlo a través del modelo DICS: datos, información, conocimiento y sabiduría. Es la escalera evolutiva del raciocinio clínico, A ver, en la base tenemos los datos. que son fragmentos aislados. Números crudos en una hoja de cálculo, como miles de mediciones de presión arterial. No cuentan ninguna historia por sí solos. Y de ahí escalamos a la información, que es cuando empezamos a correlacionar esos fragmentos. O sea, notar que la presión baja se concentra en una aldea que consume cierta raíz. Exacto. Responde al qué, quién y cuándo. El caos estadístico revela un fenómeno. El tercer peldaño es el conocimiento. Donde entendemos el cómo. Analizamos la raíz en el laboratorio y aislamos el compuesto químico vasodilatador. Entendemos el mecanismo invisible. Y finalmente, la sabiduría. Es la cima máxima. Tomas ese conocimiento y formulas un medicamento estandarizado y seguro para tratar la hipertensión crónica a nivel mundial. Salvando millones de vidas. Y esto conecta con todos nosotros, porque hoy la sociedad está ahogada en datos e información. Recibimos titulares alarmistas todo el tiempo en el celular. Sin la brújula del método científico para filtrar el ruido, nos estancamos. Pensar críticamente nos permite ascender a ese conocimiento y actuar con sabiduría. Sin lugar a dudas. Pero, bueno, donde hay luz, siempre emergen sombras. El lado oscuro. Exacto.
Habiendo establecido el monumental esfuerzo colaborativo que requiere la verdadera ciencia, es urgente aprender a identificar a quienes intentan tomar atajos maliciosos. Hablo de la pseudociencia. Uf, una industria peligrosísima. Se disfrazan con batas impecables y lenguaje académico, pero carecen de toda sustancia empírica. Se saltan la planta purificadora por completo. Y, basándonos en maldita.es, tenemos 5 claves fundamentales para desenmascarar estas estafas. Nuestro detector de fraudes. Clave número 1. Los palabras. La jerga inventado. La ciencia real es precisa. La pseudociencia inventa neologismos místicos. Te intentan vender, por ejemplo, terapias de curación supernaturalísticas de vibración cuántica. Si suena una mezcla de física subatómica y esoterismo barato, alerta roja. Clave número 2. Las evidencias. Las corrientes pseudocientíficas tienen un vacío alarmante de publicaciones reales en revistas con revisión por pares. No se atreven a enviar sus métodos a la comunidad independiente por terror a ser destruidos. Autopublican en blogs o revistas esotéricas sin comités de evaluación. Lo que nos lleva a la clave número 3. Los testimonios emocionales. La ciencia te muestra gigantescas bases de datos y ensayos doble ciego. Mientras que la pseudociencia te bombardea con anécdotas teatrales. El clásico le funcionó a la madre del primo del carnicero. Esto plantea una pregunta importante, ¿eh? ¿Por qué somos tan susceptibles a esos testimonios anecdóticos en lugar de preferir los datos estadísticos fríos? Es una cuestión de psicología evolutiva. Estamos programados genéticamente desde las sabanas para reaccionar a historias humanas y amenazas inmediatas en nuestra tribu. O sea, nuestro cerebro apaga su parte analítica ante una historia de alivio personal. Exacto. Requerimos un esfuerzo consciente y doloroso para aplicar el método científico y luchar contra nuestros propios atajos evolutivos de ahorro energético. Pasemos a la cuarta barrera. La ciencia avanza, la pseudociencia es dogmática. La ciencia desecha hipótesis cerradas, pero la pseudociencia defiende conclusiones congeladas en el tiempo, inmutables. Como la astrología, que sigue usando reglas de hace 2000 años, ignorando todos los descubrimientos modernos de la astrofísica. Y finalmente, la clave número 5. Las explicaciones. La ciencia busca explicar los mecanismos reales. La pseudociencia, cuando es acorralada, se escuda en misterios inexplicables o conspiraciones globales. Empiezan a decir que la ciencia oficial oculta curas milagrosas para proteger a las élites. Fíjate que hay una tira cómica que lo resume perfecto. En una viñeta, el científico mira sus datos caóticos y se pregunta, con humildad, ¿qué conclusiones lógicas podemos extraer de esto? Mientras que en la otra, el pseudocientífico abraza su libro místico y grita, ¿qué datos aislados podemos retorcer hoy para validar lo que ya creemos ciegamente? Exacto. Es el sesgo de confirmación llevado al extremo frente a la genuina curiosidad científica. Ese contraste lo explica absolutamente todo. Hemos hecho un recorrido intenso hoy, desde diferenciar ciencia y tecnología en una cocina, hasta entender los pilares de la reproducibilidad y falsabilidad. Pasando por la rigurosa planta purificadora del método científico y los enfoques cuantitativos y cualitativos. Para luego ver cómo todo este rigor se traduce en sabiduría médica que salva vidas. Y por supuesto, aprender a defendernos de las mentiras de la pseudociencia. Y la conclusión central para quienes nos escuchan es que esta metodología no es solo para académicos con bata en torres de cristal. Para nada. En esta era de sobreinformación, entender esto es un kit de supervivencia intelectual. Es nuestro escudo invisible para evaluar si un titular alarmante merece nuestra credibilidad. O para decidir qué tratamiento médico aceptar para nuestros seres queridos. Nos convierte en agentes pensantes reales. Definitivamente. Y para cerrar, me gustaría dejar a la audiencia con una última idea provocativa. Si la ciencia real se define por su capacidad de corregirse a sí misma con el tiempo... ¿Su famosa falsabilidad? Exacto. Qué gran verdad científica que hoy consideramos absolutamente inquebrantable e incuestionable en nuestra sociedad podría verse como un penoso disparate o una pseudociencia arcaica dentro de 100 años. ¿Es una posibilidad muy real? Así que la próxima vez que operen en piloto automático frente a una noticia de Internet, deténganse. Busquen los engranajes ocultos de eso que deciden creer a la ligera. Mantengan siempre activo y feroz ese hermoso espíritu crítico.